Aleluya, 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 gloria a Dios. Dios los bendiga, amados. Este es tu hermano y compañero Valentín Reyes, mi compañera Rodi López Vázquez, y es lunes 7 de la noche y otra vez estamos aquí con la mesa redonda. Así que sean todos bien bendecidos de parte del Señor, y en esta noche traemos un tema el cual confiamos será de bendición para cada uno de vuestras almas. Así que, Rodi, saluda a los hermanos. Amén, muy buenas noches. Como siempre, un placer, ¿verdad?, el poder llegar a sus hogares a través de este medio. Sabemos que es un medio, ¿verdad?, que si se usa para bien, pues obviamente trae muy buenos resultados. Y damos gracias a Dios que pues podemos contar con este medio, ¿verdad?, que en cuestión de segunditos estamos en el hogar de muchos. Y gracias a todos aquellos, ¿verdad?, que nos brindan parte de su tiempo, que nos brindan ese apoyo, ¿verdad?, el respaldo, y que también están en ese sentir de compartir la palabra de Dios. Agradecido siempre de cada uno de ustedes porque nos respaldan lunes a lunes. Amén, amén. Y qué lindo que luego de comenzar una nueva semana podamos comenzarla de esta manera. Ayer tuvimos un culto bien hermoso, poderoso y de la palabra del Señor que recibimos ayer, y damos gracias a los hermanos de la congregación misionera Nuevo Pacto, Iglesia Misionera Nuevo Pacto, Pastor Freddy Molina y Sandra Santana y los hermanos de esa congregación. Y queremos dejar saber, ¿verdad?, ya que esto es el domingo próximo, amén, estaremos en una edición especial de la Mesa Redonda. Estaremos transmitiendo en vivo el domingo desde la 1:30 en adelante, 1:30 en adelante, estén pendientes, pero el domingo en vivo estaremos desde la congregación misionera Un Nuevo Pacto con este mensaje de la Mesa Redonda, como decimos, una plataforma, un día, edición especial. Así que les esperamos, estaremos transmitiendo en vivo y ahí estaremos los 3 integrantes de la familia Reyes López atendiendo, y pues pedimos a Dios que se glorifique, que sea de bendición. Sabemos que el domingo es un día bien ocupado para todos los ministerios, pero sabemos que luego pueden entrar en la plataforma y gozarse con la palabra y también dejarnos saber cómo la palabra del Señor está siendo de bendición a sus vidas. En esta noche queremos saludar también a los hermanos que ya mencioné anteriormente. Dios los bendiga. Al pastor en Puerto Rico, Juan Ernesto Ramos, la pastora María de Lourdes Soler, la iglesia La Pesca Milagrosa, amén, allá en Camuy, Puerto Rico, y a nuestros hermanos en Cuba, nuestros hermanos en la República Dominicana, en Puerto Rico, amén, nuestros hermanos en Centroamérica, Suramérica, en México, amén, y en esta nación de Estados Unidos, ¿verdad?, y en todos los lugares, ¿verdad?, donde se reúne el pueblo del Señor. Comparte esta plataforma, ya que lo que queremos es ser de bendición al pueblo, lo que queremos alcanzar las almas. Esto no es para el crecimiento nuestro personal, no, toda la gloria se la damos al Señor. Ahora, sé que usted puede compartir esta plataforma, es facilito, usted sabe, comparta, apriete ese icono donde dice share o compartir y usted estará sembrando la semilla del Señor. En esta noche estaremos hablando de un tema bien conocido que sucedió en el libro de Números, amén, capítulo 16. Y dejaré a mi compañera, que ella es la que estará comenzando a presentar este tema de la peña, amén, cuando Moisés golpeó la peña, amén, y dio agua al pueblo, las cosas que sucedieron allí, amén. Así que sin más, dejo a mi compañera. Como bien decíamos al inicio, hablaremos esta noche de Moisés como líder, ¿verdad? Moisés, un hombre de Dios, no solamente un líder, ¿verdad?, sino la palabra lo considera un profeta del Señor. Pero vemos que desde que Moisés nació,
¿verdad? Ya había un propósito de Dios para la vida de Moisés. Vemos cómo la mano poderosa del Señor estuvo ahí desde que él fue un bebé, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice que ese nacimiento de Moisés, ese crecimiento de su niñez, no fue como cualquier otra niñez, ¿verdad? Había un edicto del rey de Faraón, que era que deberían de morir los niños hebreos, varones, ¿verdad? Por temor a que el pueblo de Israel se fortaleciera. Recordamos que el pueblo de Israel estaba, para ese entonces, ¿verdad? No llegaron en calidad de esclavos, porque la palabra dice que bajaron a Egipto por cuestión de una hambruna que se desarrolló en ese tiempo, y dada esas circunstancias es que ellos, ¿verdad? La historia de José y todo eso, yo sé que es muy conocida, y es la manera como el pueblo de Israel llega a estar en Egipto. Al principio, como decíamos, ¿verdad? No en calidad de esclavos, eso ya se dio después, porque la palabra del Señor dice que se levantó otro faraón, ¿verdad? Que no conocía de José, no conocía de nada de ello. Y pues así es como ellos empiezan, ¿verdad? A pasar de esa situación de la esclavitud como se da en el pueblo. Pero vemos que en todo eso es que nace este niño, ¿verdad? Llamado Moisés, que para preservar su vida, dice que fue escondido, ¿verdad? Entre una canastilla, para que pudiera preservarle la vida. Y vemos desde ahí, ¿verdad? Como ya venía un propósito de parte de Dios en la vida de Moisés, y que era que iba a libertar al pueblo de Israel, pero no libertarlo en el sentido, ciertamente físico, ¿verdad? Empezó esa liberación en un sentido físico, porque estaban como esclavos, pero posteriormente, ¿verdad? También el propósito era que conocieran también de Jehová Dios Todopoderoso. Y vemos que en la vida de Moisés que se le hace un llamado, ¿verdad? Porque él, dada la situación que había matado a un egipcio, ¿verdad? Que porque castigaba al pueblo de Israel, tuvo que huir, dice, al desierto. Y ahí es donde Dios le hace el llamado, ¿verdad? A través de la zarza que conocemos, ¿verdad? Que él le dio curiosidad, dice, porque la zarza no se consumía, ardía y no se consumía. Y Moisés se acerca y ahí es donde tiene su encuentro con Jehová Dios. Y Dios le revela, ¿verdad? El propósito para que pudiera libertar al pueblo de Israel. Pero vemos que, fíjese que es interesante, tantas cosas que podemos observar, ¿verdad? En la vida de esta nación, Israel. A veces creemos que el tener ciertas experiencias con Dios, o hay gente que expresa que si Dios les hace X milagro, entonces ellos van a servirle a Dios, o van a tener una relación con Dios, o se van a acercar con Dios. Pero fíjese que a través de la palabra nosotros encontramos de que la gente puede demandar milagros a Dios y decirle al Señor, ¿verdad? Señor, si tú me concedes X milagro, yo te voy a servir. Pero vemos que a veces es nada más una expresión espontánea, ¿saben? Porque lo encontramos en la palabra del Señor, ¿verdad? Y el pueblo israelita vio muchos prodigios de parte de Dios, vio muchos milagros de parte de Dios. Pero desafortunadamente lo que no volvían a Dios era su corazón, no se lo entregaban, a pesar de que miraban tantos milagros, tantos prodigios a través de todo ese recorrido en el desierto, ¿verdad? Porque fue Jehová quien los sostuvo ahí con mano poderosa. La palabra del Señor dice que este pueblo israelita, ¿verdad? En el desierto se sabe que durante el día son temperaturas muy altas, se padece mucho calor, pero durante la noche es lo inverso, es el frío. Y fíjese que qué Dios tan cuidadoso que nosotros tenemos.
La palabra del Señor dice que de día, ¿verdad? Les cubría una nube para protegerlos del calor, para darles esa sombra, pero de noche también venía, dice, una nube de fuego, ¿verdad? Para generarles ese calor. Pero fíjese que aún con todo eso, algo que Dios siempre hizo mucho énfasis en el pueblo de Israel es que no le daban su corazón a Dios, no se lo rendían, ¿verdad? A pesar de todo lo que ellos podían experimentar para con Dios, vemos que el corazón de ellos siempre era de continuo al mal. Vemos que el corazón de ellos siempre estaba en ese quejar, estaba en esa idolatría, estaba en ese paganismo. Vemos que el corazón de ellos era un constante, ¿verdad? Dios les proveía y no vemos como que hubiera en ellos ese agradecimiento para con Dios. Siempre era lo contrario. Y encontramos, ¿verdad? En la palabra como referencia que a veces esta situación de demandar señales no siempre va a ser una garantía de que el corazón se vuelva a Dios. Eso también lo encontramos en los evangelios, ¿verdad? Los fariseos, ¿cuántas señales le pidieron a Jesucristo en su tiempo? Y Jesús le dijo, no haré señales más nada, porque muchas han tenido, muchos milagros han visto, muchas cosas sobrenaturales han visto, y sin embargo era como que el corazón de ellos no se satisfacía, ¿verdad? Y nunca reconocían a Jesucristo como Dios, como Salvador, como el Mesías. Y entonces encontramos eso, ¿verdad? Que muchas veces el demandar señal no es una garantía que van a volver el corazón a Dios. Y no es la excepción, ¿verdad? El pueblo de Israel, cuán poderosamente vio la mano de Dios obrando a favor de ellos, y sin embargo, ¿verdad? El corazón de ellos, pues desafortunadamente no volvía, ¿verdad? No le rendían el corazón a Jehová de los ejércitos. Amén, amén. Quiero sacar un tiempo y darle gracias a los hermanos que ya están en la plataforma. Amén. Quiero dar unos saludos ya que se acercan los días festivos y hemos cumplido más de 2 años en esta plataforma para la gloria y la honra del Señor, y quiero saludar a hermanos y congregaciones que a través de ese periodo de tiempo han caminado con nosotros, dándonos el apoyo y el respaldo y compartiendo también entre ellos y hermanos esta plataforma. Quiero saludar a Marce Corona en México, Cielo Medina. Quiero saludar a la hermana Villanueva, Elizabeth Fraya. Dios los bendiga. Al pastor Luis Pavón y Mili Santiago del ministerio Manaín aquí en Tampa. Al pastor también Edwin Rodríguez del ministerio Camino a la Santidad. Dios los bendiga. El pastor Daniel Lugo y la congregación Puerta del Cielo. Juan Hernández, mi hermano Juan Hernández, que ustedes, yo sé que muchos le conocieron porque él fue uno de los fundadores con nosotros en este ministerio de la Mesa Redonda y como panelista también. Dios los bendiga, y a su amada madre, hermana nuestra en el Señor, la hermana Querén, les amamos, estamos agradecidos. También queremos saludar a la hermana Mili, la sobrina del pastor Freddy Molina, y a su padre que se encuentran también en el hogar. Dios los bendiga. A Carlitos Molina y su compañera, Dios les bendiga. La hermana Dora y el hermano Arturo, ese matrimonio que pronto estarán regresando a su tierra, Dios les bendiga. Agradecemos el respaldo y el apoyo también. Nuestra hermana Aide Hoyos, el hermano Alaba y el pastor Carlos Rodríguez en El Salvador. Amén. Esos son algunos. Más adelante daré otros. Yo también quiero, por la gracia del Señor, entrar en ciertos detalles, porque todo tiene una raíz. Todo tiene una raíz en nuestras situaciones. Nada pasa por casualidad. Ahora que tenemos el conocimiento, la luz de Dios, la luz de Jesucristo en nuestras vidas, el Espíritu Santo que nos guía, nos capacita, nos da el discernimiento, hemos aprendido de que nada es casualidad. Dios tiene un propósito en todo lo que vivimos en nuestras vidas.
amén, sea de que Él permite la prueba, como sea también las consecuencias de nosotros haber llevado una obra, ¿verdad? Algún acto, alguna experiencia, pues tenemos que vivir la consecuencia de nuestras decisiones. Amén. Y cuando hablamos de este hombre Moisés, como presentó mi compañera anteriormente, un hombre que Dios usó, amén, un hombre que hubo una batalla desde su infancia porque quisieron matar a todos los niños hebreos también en aquel tiempo, amén, porque había crecido mucho el pueblo, pero aquella madre en amor y con sabiduría preservó la vida de este hombre. Y ahora leemos en el libro de Números y vemos que ahora hay un líder, hay un hombre de carácter, hay un hombre de autoridad que aunque al principio cuando tuvo aquel encuentro en la zarza, amén, que ardía y no se consumía, él como que trató de evadir, ¿verdad? Algunos lo hemos recibido así, que trató como de tomar la responsabilidad. Pero ¿quién puede negarse al poder, a la voz, al mandato del Dios creador de los cielos y de la tierra? Era un imposible, no había forma de evadirlo. Y obedeció y llegó delante de Faraón, y conocemos la historia de que lo que Moisés decía, algo acontecía. Moisés decía esto y eso sucedía. Porque Moisés era el mensajero, el que daba a conocer la voz del Dios invisible que nadie conocía. Y él era ese mensajero. Hablaba la palabra de Dios. Y era un hombre que era humilde. Dicen que probablemente era el hombre más humilde que se ha conocido en la palabra de Dios, en la escritura que tenemos delante de nosotros. Un hombre humilde, un hombre manso y un hombre fiel, un hombre que amaba a Dios, ¿verdad? Pero como dije anteriormente, todo tiene raíces y todos cometemos errores. Todos cometemos alguna falta en el camino, en el proceso. Como dice también Santiago en su carta, que todos ofendemos, ¿verdad? De alguna manera u otra. Nadie está exento de cometer errores. Así que yo quiero tocar en breve y entregar la parte de nuevo cierto aspecto de lo que vivió Moisés, de su carácter, ¿verdad? Moisés también tuvo sus dificultades en el ministerio, no solo matrimonial, si lo podemos presentar así, ya que como que su esposa no lo respaldaba mucho en esas labores, en esas tareas que Dios había puesto en las manos de este varón, ¿verdad? Pero estamos hablando de un tema diferente, no del matrimonio, así que no voy a entrar más allá y lo dejo para otra conversación de la mesa. Pero en el carácter de Moisés, en su humildad, él amaba este pueblo. Él amaba al pueblo de Dios, él amaba a sus hermanos, y aunque creció en una cuna como príncipe, el corazón de Moisés, cuando vio el abuso, cuando vio la forma en que se maltrataban a los hebreos esclavos, no pudo quedarse de brazos cruzados y tomó acción. Y conocemos la historia que tocó mi esposa. Pero en el camino, en el desierto, luego de todas las plagas y los milagros que se llevaron a cabo, este pueblo se quejaba todo el tiempo, continuamente, una y otra vez, cuando no era por el agua, era por la comida, y querían volver a Egipto. Y un momento, en el capítulo 14 leemos del libro de Números, que Dios le dijo a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Yo voy a deshacerme de este pueblo. Yo voy a deshacerme de este pueblo y te voy a dar un pueblo. Voy a crear un pueblo que te va a obedecer, un pueblo fiel para contigo. Y ahí es donde quiero tocar este tema, porque Moisés, en toda su humildad y en toda la experiencia y toda esa unidad, esa búsqueda de Dios, ¿verdad? De tal manera que hasta tuvo que ponerse un velo en el rostro, porque el brillo de ese momento con Dios, de ese carácter, de esa búsqueda de Dios, su rostro resplandecía, un símbolo de santidad, de consagración, ¿verdad? Y cuando escuchó lo que Dios había determinado hacer, él intercedió por el pueblo. Y usted dirá: no hay mal en ello. Qué bueno, porque somos intercesores,
¿verdad? Pero ahora miremos el aspecto de que está hablando con Dios. No es una conversación entre dos hombres, es una conversación entre el creador de los cielos y la tierra y un hombre. Y Dios se la sabe toda. Dios conoce todo, desde el principio al fin, porque Él es el creador de todas las cosas. Y Él conocía el corazón de este pueblo y le dijo a Moisés, yo voy a dejar que este pueblo perezca y te voy a poner en tus manos un pueblo nuevo. Y Él dijo, no, porque ¿qué van a decir los egipcios? Y entonces quiero tocar eso contigo. Imagínese Moisés diciéndole a Jehová, oye, no te conviene, porque ¿qué van a decir los egipcios? Como si a Dios le importara el que pueden pensar de Él. Otro ser humano o una creación, ya que Él es el creador de todos, ¿verdad? Él le toca ese aspecto de su carácter. Dios, ¿qué van a decir de ti? Que este pueblo lo sacaste, pero no lo pudiste meter a la tierra prometida o al lugar donde tú habías determinado llevarlo a reposar. ¿Qué van a decir? ¿Verdad? Y quiero que pienses en eso, porque eso es un problema que todos nosotros en algún momento enfrentamos, el qué se va a decir, la opinión, los comentarios, las expresiones que nos rodean cuando usted va a tomar una decisión o cuando necesita llevar a cabo un proyecto, una tarea, ¿verdad? ¿Qué van a decir? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué opinan las personas? ¿Verdad? Y esto le trajo un problema a Moisés. En el momento no lo vemos, pero cuando llegamos más adelante en el capítulo 16, una de las cosas que Moisés de su boca salió fueron palabras de maldición contra el pueblo. El pueblo rebelde, ¿verdad? Se alteró, golpeó la peña 2 veces y por esa razón no pudo entrar a la tierra prometida. Yo traigo esto porque a veces enfrentamos dificultades y tenemos problemas, o cometemos algún error y luego queremos culpar a alguien por nuestro error o por lo que hayamos ahora cometido de falta. Queremos señalar, no, me pasó esto porque fulano, me pasó esto porque aquello, me sucedió esto porque aquello, y no meditamos de que Dios en momentos Él nos quiere librar de situaciones y experiencias, pero como no tenemos la mente de Dios que vemos el mañana, creemos que todo está bien, no tengo una relación con Dios, Dios me guarda, Dios me está usando, soy el líder, yo creo que yo voy a tomar esta decisión y no van a haber consecuencias, pero en todo tenemos que consultar qué Dios dice, cuál es la palabra de Dios, cuál es la opinión de Dios en este asunto o en todo asunto. Y aunque creamos en nuestro corazón que estamos hablando, diciendo, haciendo o tomando la decisión correcta, tenemos que tener mucho cuidado. Porque Moisés, en el momento que intercedió por el pueblo, oh Dios, no, que qué van a decir, pero más adelante el pueblo que él quiso y intercedió por él, ahora lo está maldiciendo. Y eso no puede haberle agradado a Dios tampoco. Aparte que golpeó la peña 2 veces, que Dios le había dicho que solamente le hablara a la peña, él la golpeó 2 veces. Ahora vemos un hombre como que se frustró, como que se acaloró. ¿Por qué? Porque no pudo controlar su temperamento delante de un pueblo que él mismo protegió delante de Dios y le pidió a Dios que preservara su vida. Ahora está acusando al pueblo de que su enojo y lo que él está viviendo es por culpa de ellos. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, en nuestro comportamiento, en nuestro decir, en nuestro hacer, porque en todo y en cada acción tenemos que analizar de que Dios tiene un propósito. No podemos tomar nada en poco, no podemos tomar nada como que, bueno, esto para mí no le veo importante. Todo detalle en la vida cuenta, porque los pequeños detalles he aprendido que hacen la gran diferencia. Y cuando hablamos de nuestro carácter para la obra del Señor, y para con nuestra reunión, lo que llamamos nuestra relación con nuestros hermanos y con aquellos que trabajamos, es importante de que tengamos claro en nuestro corazón de que cada uno tenemos un valor y pertenecemos al Señor. Mi palabra para el prójimo
Mi palabra para mis hermanos debe de ser una palabra dulce, sazonada, siempre con la gracia de Cristo. Paso la parte. Encontramos, ¿verdad?, en la palabra del Señor de este líder, gran líder, ¿verdad? Fíjese que qué hermosa referencia que nos da la Biblia. Moisés dice, considerado el hombre más manso de la tierra, dice la palabra. Sin embargo, también encontramos, ¿verdad?, en toda la historia del pueblo de Israel, que este comportamiento del pueblo, ¿verdad?, cómo es que llegó a sacar de sus cabales a Moisés. Porque fíjese que no puede ser fácil, ¿verdad? 40 años dice la palabra que vagaron ellos por el desierto. Amén. Y imagínense, no era un día, no eran 2 días, no eran 100 personas. La palabra nos da un promedio, ¿verdad? Que solamente los varones dice que eran como 700,000 varones. Y ahora imagínese usted, y más mujeres, más niños, pues creemos que superaba, ¿verdad? Más del 1,000,000 de personas superaba ese pueblo. Era en realidad un pueblo numeroso, ¿verdad? Habían reyes de ese tiempo, dice que lo consideraban al pueblo de Israel, dice como langostas, ¿verdad? Pareciera que fueran como una gran parvada, dice, de langostas, porque pues la idea era que eran muchos. Pero encontramos, fíjese que en el diario vivir de Moisés, ¿verdad?, el estar escuchando todos los días quejas, murmuraciones, porque era en todas las áreas, ¿sabe? Se cuestionaba aún su liderazgo de Moisés, ¿verdad? Hubieron dentro del pueblo a personas que se rebelaron en contra de Moisés. Bueno, hasta sus propios hermanos, ¿verdad? Aarón y María, dice la palabra que por una decisión que él tomó, ¿verdad?, le criticaron y venía, ¿verdad?, eso como referencia. Pero ¿acaso solo por Moisés habla Dios? No, también por nosotros, ¿verdad? Y encontramos también la referencia de Coré, ¿verdad?, que también se quisieron rebelar en contra de Moisés. Y vemos que en el liderazgo pues se enfrenta uno, ¿verdad?, con muchas cuestiones. No solamente que duden de su capacidad, o no solamente que haya expresiones como que alguien lo puede hacer mejor que usted, ¿verdad? No solamente eso, sino que se cuestiona tanto toda decisión tomada, se cuestiona muchas veces, ¿verdad?, que no es lo mejor, que no es la mejor decisión, dicen algunos, la que el líder tomó. Y se cuestionan tantas cosas, ¿sabe? Que hay una expresión en México que dice que tanto va el cántaro al pozo que llega el momento en que se rompe. Y creo que en su humanidad de Moisés pues pasó esto, ¿verdad? Porque sabe que el que usted siempre les quiera transmitir esa confianza de Dios hacia el pueblo, y que ellos siempre la estén rechazando, porque en muchas vivencias que nos narra la palabra del Señor encontramos eso, ¿verdad? Siempre las quejas, siempre el murmurar, siempre el cuestionamiento. Era como que no había agradecimiento en nada, ¿verdad? Hoy se suplía una necesidad y mañana ya estaban con otra queja y se suplía esa necesidad y así periódicamente. Y pues vemos, ¿verdad?, que desafortunadamente Moisés, dice la palabra, efectivamente, ¿verdad?, que no glorificó a Dios en el momento que golpeó la peña para que diera agua. Dice que lo hizo, ¿verdad?, ya con cierto enojo. Y el Señor le dijo, ¿verdad?, que le hablara a la peña, no que la golpeara. Y Moisés, ¿verdad?, pues ya llegó el momento como que le habían sacado de quicio, como decimos a veces. Y en lugar de hablarle, hizo una acción más allá, ¿verdad?, de la que se le pidió.
Y por eso es importante, ¿verdad? Nosotros como congregaciones analizar también nuestro comportamiento, porque sabe que no estamos ajenos a caer a este tipo de actitudes, ¿verdad? Ni estamos ajenos también a, en lugar de ser personas que edifiquemos a nuestros líderes, que ayudemos a nuestros líderes, ¿verdad? Porque la carga dentro de una congregación no es fácil, ¿verdad? Llevar un liderazgo dentro de una congregación no es fácil. Pero qué maravilloso sería que nosotros, ¿verdad?, podamos ser esa bendición para nuestros líderes. El que podamos ayudarlos espiritualmente, el que podamos, ¿verdad?, apaciguar la murmuración cuando se quiera levantar dentro de nuestra congregación, el que podamos nosotros, ¿verdad?, también minimizar muchas veces los comentarios que surgen y que desde luego no traen ninguna edificación, ¿verdad? No, que nosotros a veces caemos en el lado opuesto también. En lugar de minimizar, nosotros a veces maximizamos los comentarios, y sabe que de boca en boca las cuestiones se van aumentando, ¿verdad? Y entonces debemos de analizar esta parte también nosotros, ¿verdad? Nuestro comportamiento, si realmente nosotros estamos siendo de carga o nosotros estamos siendo una bendición para nuestros líderes. ¿Verdad? Qué maravilloso es que si estamos siendo una bendición, si estamos sirviendo de ayuda para ellos, pues qué maravilloso, no solo para nuestra vida, sino para nuestros líderes, ¿verdad? Que podamos nosotros realmente ser bendición para ellos. Amén. Sí, queremos seguir saludando, ya que dije anteriormente, a través del tiempo hemos conocido cuántas personas y hermanos en la fe que se han comunicado con nosotros de Cuba, Pastor Dionides Pantojas. También queremos saludar del Salvador al Pastor Carlos Rodríguez. Quiero saludar a la familia Cruz, María Cruz, Esther López, esa familia hermosa que pastoreé por unos años aquí en Tampa, que ahora residen en Ohio. Dios los bendiga. Amén. A cada uno de los miembros de esa familia. También tengo por aquí mi familia, nuestra familia en México. Amén. Flor de María, Kenny, allá en la obra que llevan a cabo en Las Trozas. También a Ivette y Eduardo, mi cuñada Ivette. Amén. Y su esposo que trabajan allá en la comunidad Monroy, el ministerio pastoral, a Jorge Hernández y su compañera Liz, también allá en Monroy. Amén. Y voy a entrar nuevamente al tema porque es que me encanta hablar de la palabra del Señor y tocar diversidad de temas, ¿verdad? Es bonito que podamos dialogar, es bonito tener un diálogo y es educativo, nos edificamos. Aun cuando creemos que estamos en crítica, siempre que sea una crítica positiva para edificar, ¿verdad? Para crear carácter, no para calumniar, no para señalar, no para murmurar. Estoy hablando cuando nos miramos cara a cara y hablamos y tocamos un tema en donde se me puede señalar alguna debilidad que hay en mí o una falta, un error que esté cometiendo, y se me señala con el propósito de que yo mejore y sea una mejor persona y sea un mejor efectivo hombre de Dios. Eso tenemos que tenerlo siempre abierto en nuestro corazón para que podamos tener conversaciones así. Y en la palabra del Señor no podemos hablar con estos hombres porque como historias como esta sucedieron miles de años atrás, pero podemos escudriñar y analizar porque Dios dejó esta palabra para que nosotros podamos mirar también nuestro carácter en ella y ver el carácter de estos hombres de Dios. Y fíjese, un detalle que me llama mucho la atención es lo que le sucedió a Moisés, que hablaba anteriormente. En medio de esta situación que él experimentó y en el momento en que él perdió, ¿verdad? Por un momento ese temple que él tenía, ese dominio propio. Fíjese lo lindo que es la palabra del Señor, lo hermoso que es nuestro Dios, ¿verdad? Porque nosotros cometemos un error
y nos están señalando prácticamente toda la vida por ese error. Cometemos una falta y estamos también señalando prácticamente por toda una vida. Tiene que el Señor operar en nosotros para que nosotros entendamos, oye, yo perdoné, perdona tú también. Como yo he perdonado, así vosotros debemos perdonarnos unos a otros. Así le enseñó el Señor a orar a los discípulos. ¿Verdad? Y nosotros tenemos que aprender esto. Y traigo esto porque cuando miramos a Moisés y el error y la falta, ¿verdad? Dios lo llevó al monte. Podemos ver al final de este libro de Números, ¿verdad? Que Dios lo llevó a la montaña y pudo ver la tierra desde la distancia y no pudo entrar. Y luego él perece y Dios esconde el cuerpo para que no lo idolatren, para que no lo usen de amuleto, ¿verdad? Cuántas cosas. Pero para muchos dirían, así terminó Moisés. Mas, sin embargo, no terminó así la historia. La historia no terminó en ese lugar. Porque podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 17, un evento tan hermoso, tan maravilloso de la palabra del Señor, que demuestran lo que es la bondad y la misericordia de Dios. Y dice que Jesucristo llevó a varios de sus discípulos con él al monte. Este es el monte de los olivos. Y en el monte de los olivos hubo una transfiguración en él. La gloria de Dios allí se manifestó. Y en el verso 3 del capítulo 17, Pedro, Juan, Jacobo vieron entre ese evento, eso que estaba sucediendo, esa luz que se daba a conocer de la gloria de Dios, vieron a Moisés y a Elías hablando con Jesús. Voy a repetirlo, Moisés y Elías. Fue el Moisés que él permitió ver la tierra a Dios desde la distancia, ahora está, fíjese, Moisés, podemos decir, no un fantasma, Moisés presente, ¿verdad? Moisés, el que usted lee y yo leemos en el libro del Pentateuco, ese Moisés, presente en la transfiguración. Ve la bondad y la misericordia de Dios. Físicamente Moisés no entró, pero en lo que es espiritualmente, Moisés estuvo ahí. Y eso nos debe hablar a nosotros, que cuando cometemos una falta o un error, muchas veces, como dije anteriormente, nos señalan y hay personas que no olvidan, que no perdonan, pero Dios sí. Y no solamente que Dios perdona, pero Él lleva a cabo el propósito. Porque Dios es un Dios de metas, es un Dios que cumple, es un Dios fiel. Y cuando aquel cuerpo de Moisés cayó en el monte, su alma no murió. Moisés no murió, murió la carne. Pero Dios cumplió con Moisés. Alabado sea el Señor. Me gozo en esto, hermanos, porque lo que Moisés experimentó, usted y yo lo vamos a experimentar también un día. En medio de nuestros errores, de nuestras faltas, de nuestras debilidades, ¿verdad? De nuestros errores que cometemos y las faltas que podamos cometer. La salvación no es por obras, es por fe, es por la gracia de Dios. Un don que no merecemos, pero es porque Cristo, su sangre, que nos limpia de todo pecado, es por los méritos de Él que nosotros recibimos salvación. No es porque yo diga el nombre de Jesús todos los días. Sí, eso me conviene. Alabar a Cristo todos los días. Pero no es porque yo mencione su nombre que yo soy salvo. No, es porque Él se entregó en una cruz, padeció por mí, para darme una vida eterna, una salvación eterna, y resucitó de entre los muertos para darme testimonio que así será también para mí. Que como Él resucitó y está en gloria, un día yo estaré con Él y terminé esa carrera.
Puede que alguien ya haya perecido esperando en la gracia del Señor. ¿Cuántos hombres a través de las décadas, de cientos de años, han perecido esperando la promesa? Pero un día el Señor los levantará. Y eso es lo que Él ha prometido a la iglesia y a cada uno de nosotros. Mire, cometemos un error. Pidámosle al Señor, Señor, lo lamento, lo siento, pero dale para adelante. No te dejes detener por los comentarios. No te dejes detener por los errores, ni tampoco por ti mismo, porque el yo es nuestro peor enemigo. Porque tenemos que reconocer, si Dios me perdonó, porque yo me voy a acusar. Y reprende al diablo, ese enemigo que es mire, ese es un acusador nuestro todo el tiempo. Pero la gracia de Dios que experimentó Moisés, así también nosotros. Así que levántate en el nombre de Jesús. Si has dejado de congregarte, si has tropezado, si has resbalado, si te apartaste, ven a Cristo. Este es el momento, porque el Señor nunca se ha olvidado de ti. Puede que tú te hayas olvidado de Él y de las promesas que Él te ha dado, pero Él está dispuesto a levantarte porque Él las quiere cumplir para con tu vida. Dios te bendiga y paso la parte. De los muchos personajes que nosotros encontramos a través de la Biblia, ¿verdad? Siempre podemos aprender algo de cada uno de ellos. Sabemos que ninguno es perfecto, ¿verdad? Y ninguno podemos encontrar en su diario vivir, que la Biblia nos dejó escrito, ¿verdad? Pues que siempre hubieron detallitos, pero pues eso se debe a que pues somos humanos, ¿verdad? Y siempre tenemos esa parte vulnerable en momentos, ¿verdad? En momentos a lo mejor nos ganarán los sentimientos y nos van a llevar a tomar decisiones, pues a lo mejor incorrectas, ¿verdad? Y vemos en cada uno de ellos que siempre hubo como, pues algo en lo que se falló, pero también vemos grandes cosas positivas, como lo es en el caso de Moisés. Sabe que me llama la atención, ¿verdad? La intensidad con que Moisés intercedía por este pueblo. Ciertamente, ¿verdad? Jehová le decía, es que es un pueblo de dura servicio. O sea, no se doblegan, no se humillan. Pero sin embargo, Moisés, ¿verdad? Estaba dispuesto aún a dar su propia vida por el pueblo, porque ellos entendieran, ¿verdad? Que en la misericordia de Dios, que ellos la pudieran experimentar y vivir esa relación con Dios. Pero vemos que el pueblo no respondía por nada. Desafortunadamente, ¿verdad? El propósito de Moisés con este pueblo era el poderlos llevar a la tierra prometida, poder entrar a Canaán, ¿verdad? Porque ese era el objetivo. Pero pues desafortunadamente encontramos, ¿verdad? Que la palabra registra que ninguno, dice, de los que salieron de Egipto, ya de esa generación adulta, entraron a la tierra prometida, pues debido a su comportamiento, ¿verdad? A su manera de actuar, de ser. Y eso es triste, ¿verdad? Que no alcancemos el objetivo. Sabemos que cada uno de nosotros, ¿verdad? Nuestro mayor objetivo es un día estar frente a frente, conocerle cara a cara a Dios. La palabra del Señor dice, ¿verdad? Que un día vamos a tener ese privilegio de conocerle, de estar en su presencia, de contemplar todas esas maravillas que la Biblia nos habla, ¿verdad? De la Jerusalén celestial. Sabemos que un día vamos a estar ahí, ¿verdad? Tanto que cantamos esa alabanza, por esas calles yo voy a caminar. Sabemos que son promesas maravillosas, conocer ese mar de cristal que la Biblia nos habla, ¿verdad? Conocer muchas cosas que la Biblia nos habla acerca de esa eternidad con Cristo, con esa eternidad con Dios. Pero, ¿verdad? Debemos de cuidar y analizar que no nos pase como este pueblo, ¿verdad? Que por tanto renegar no alcanzaron el objetivo. Por ese comportamiento que nunca cambió, ¿verdad? Por esa mentalidad que nunca se quiso transformar, porque todo el tiempo ellos anhelaban volver a Egipto,
¿verdad? Ellos consideraban que su mejor etapa de la vida había sido lo que ellos vivieron en Egipto. Y desafortunadamente, ¿verdad? Así nos pasa a nosotros muchas veces, que vivimos en la añoranza, que vivimos deseando, ¿verdad? Otras cosas más que a Dios, que vivimos más muchas veces afanados, ¿verdad? Por los placeres de este mundo que por la presencia de Dios. Y fíjese que qué triste sería que al final de nuestras vidas, o sea que, ¿verdad? Jesucristo venga por nosotros, o sea que la muerte venga antes por nosotros, pero qué triste sería, ¿verdad? Que no alcancemos ese objetivo, que no alcancemos esa meta, que es estar en su presencia un día. Es por eso que es tan importante nuestra actitud, ¿verdad? El transformarla, el cambiarla, porque la palabra del Señor dice pues que sin santidad nadie le verá, ¿verdad? Que si nosotros no cambiamos en nuestro diario vivir, no le vamos a conocer un día, ¿verdad? Y eso sí sería triste y lamentable que nos llegue a pasar como las vírgenes, ¿verdad? Las 10 vírgenes que la palabra habla, que las insensatas dicen no se prepararon, no almacenaron su aceite, no llenaron, ¿verdad? Sus lámparas, y cuando fue dado el aviso, viene el esposo, ¿verdad? Aunque ellas quisieron ya de último correr y llenar sus vasijas y todo, pero ya no se pudo, ya era tarde. Y lamentablemente así pasó para este pueblo, ¿verdad? Que no entraron a la tierra prometida. La palabra del Señor dice que solamente la generación más joven, los que fueron naciendo a través de esos 40 años, ¿verdad? Que vagaron ellos por el desierto, fue la generación que pues pudo entrar a la tierra prometida. Y pues encontramos esto, ¿verdad? Como enseñanza para nosotros. El que despertemos, el que no nos confiemos, ¿verdad? Porque Cristo viene pronto, de eso estamos más que seguros ante tanta evidencia en este mundo, ¿verdad? Ante tanto cumplimiento de la palabra del Señor, ¿verdad? Todas esas profecías de que la Biblia nos ha dicho, todas esas profecías han venido cumpliéndose, y es para que nosotros despertemos, ¿verdad? De que Cristo viene pronto, y que no nos pase como los insensatos, ¿verdad? Que la palabra dice, sino al contrario, que nosotros estemos velando, que estemos esforzándonos, que estemos, ¿verdad? Vigilando, como la palabra dice, ¿verdad? En un sentido espiritual, no que nos pasemos en vela toda la noche, pero sí en un sentido espiritual, ¿verdad? Que nos estemos esforzando día a día, pues por alcanzar el objetivo. Amén, amén. Y nuestro tiempo se nos ha acabado, nos quedan unos 10 minutos. Y antes de terminada la plataforma estaremos orando. Si usted quiere dejar una petición, usted necesita la oración, puede dejarlo saber. De todas maneras, nosotros al final de esta plataforma del tiempo tomaremos un tiempo para la oración. Quiero nuevamente dar unos saludos. Quiero saludar, que no se me olvide, a Chaguito Rivera en Milwaukee, Wisconsin. Chaguito, Dios te bendiga, de años, amistad que conocí allá en la ciudad de Milwaukee, en Wisconsin. También a Mike, que estuvo visitándome desde Wisconsin hace unos días atrás. Estuvo aquí en el hogar y estoy agradecido. Pudimos cambiar ciertas palabras, ¿verdad? Y edificarnos mutuamente en la palabra del Señor. Dios te bendiga, Mike. Amén. También quiero saludar por aquí a Loli Vázquez, a Luz Mendoza también, que nos conocimos por primera vez en la ciudad también de Milwaukee. Ahora reside en Miami. Usted y su familia, Dios les bendiga. Amada Elsie Hernández también, Dios te bendiga, Elsie. A mi hermano Luis Ortiz, mi cuñada, compañera Mónica, Dios los bendiga. Gerson, mi cuñado, aquí en Tampa. Gerson López y su familia. Manaelia y Sari. También la familia Cedeño de la congregación Un Nuevo Pacto. Dios les bendiga. A mi hermano Edwin Hernández. También quiero también felicitar
a dos hermanos que cumplieron años ayer. Nuestro hermano pastor y compañero en el ministerio, Luis Pavón, Dios te bendiga, muchas felicidades. Y el evangelista de la congregación misionera Un Nuevo Pacto, compañero en el ministerio, el hermano Eury, Dios les bendiga. No he terminado todavía, me quedan un par de saludos más. Amén. Ay, mi hermano, el evangelista Edgardo Vélez, su compañera Marisol Rodríguez, Dios les bendiga. Es para nosotros un privilegio ver a través del tiempo los hermanos y otros que pues probablemente en mi mente yo sé que no me llegan y no les puedo saludar, pero estaré haciéndolo y reconociéndolos en la próxima. Dios los bendiga a todos. Fíjese, nuestra salvación es por gracia, no es por obras. Pero en el Antiguo Testamento era el deseo de agradar a Dios, el deseo de darle a Dios esa alabanza y ese reconocimiento de agradecimiento por haberlo sacado de la esclavitud de Egipto. Había una ley que les fue dada al pueblo y Moisés, el deseo de él es que el pueblo experimentara no esa ley, pero experimentara al Dios que dio la ley, que es santo. Porque ningún hombre puede vivir la ley. El mismo Pablo también lo reconoce y lo demuestra en el capítulo, en el libro de Romanos, escribiéndole a la iglesia en Roma, que una ley, el que viola una, la ha violado todo. La ley era como una cadena, era muerte para el que trataba de vivirla. Y en la gracia nosotros tenemos el privilegio de que no es por nuestros méritos, sino por los de Cristo. Amén. Pero hay un fruto, ¿verdad?, que se demuestra que cuando Cristo mora en nosotros, ¿verdad?, nuestra alma, ahora nosotros somos nueva criatura. ¿Ve? Ahora nuestro comportamiento, nuestras actitudes, ¿ve? Porque es el sentir y el hacer de Dios el que mora en nosotros. Esas obras que Él predestinó de antemanos, antes de la fundación del mundo, para que caminemos, para que andemos en ella. El fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, ahora en nosotros, ¿verdad? Es el resultado de que Dios mora en nosotros y la expresión de Dios a través de nosotros, lo que las vidas alrededor nuestro experimentan, ¿verdad? Nuestro amor que viene de Dios, nuestra bondad, no nuestra, sino que viene de Dios y la expresamos. Y nosotros en medio de todas las aflicciones o toda enfermedad o toda dificultad o toda, digamos, situación que enfrentamos, hay un Dios que ha prometido librarnos de cada una de ellas. También ha prometido darnos las fuerzas en las que Él permite que vivamos, porque Él quiere que maduremos, que nuestra fe adquiera valor, que crezcamos. No todo el mundo es llamado al ministerio, pero todos estamos llamados a servirle a Dios. ¿Verdad qué lindo? ¿Verdad? No todos trabajamos el ministerio o recibimos el llamado al pastorado o a la obra misionera o a la obra evangelística, pero todos somos llamados a servirle a Dios. ¿Verdad qué lindo? A honrar a Dios, a alabar a Dios, exaltar su nombre, glorificarle con nuestro caminar, con nuestras obras, con nuestros hechos. Damos a conocer de que hay un Dios creador en los cielos y en la tierra que nos ha salvado. Y ese es el que nosotros cada día le damos gracias. Honramos por la vida que nos da, por el descanso cuando estamos dormidos profundamente. ¿Verdad? Como dicen, se puede caer el mundo y ni nos damos cuenta. ¿Ve? Porque hay una paz que proviene de Dios en nosotros, que reposa, vive en nosotros, que podemos llegar al lecho y, como dice el Salmo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y cuando tenemos esa palabra, esa promesa, esa vivencia, que percibimos, aunque no lo vemos, percibimos la mano de Dios, la sentimos en nosotros, que obra para bien, aún en los momentos más difíciles, más trágicos de nuestras vidas. Él transforma, ¿verdad?, lo trágico, Él lo transforma en un olor fragante, porque nos da a nosotros el conocimiento de que Él nunca nos deja ni nos abandona. Que en medio de esa situación Él es el que nos lleva en sus brazos,
No es que yo vaya caminando por el pedregal, no es que yo vaya caminando entre los espinos. Se siente de esa manera, pero es Él el que nos da a nosotros, ¿verdad? Esa fuerza, ese apoyo que necesitamos, esa esperanza, esa palabra que necesitamos cada día, ese pan de lo alto que nos dice, yo te amo, tú eres mi hijo, estoy contigo hasta el final y nunca te abandonaré. Y cuando tenemos esas convicciones, esa palabra en nuestros corazones, hay que alabar a Dios, hay que glorificar su nombre y hay que ser agradecido. ¿Y cómo lo hacemos? Sirviéndole. A veces pedimos el perdón, a veces pedimos, Señor, sáname. Y hay vidas que nunca han tenido un encuentro con el Señor y piden oración. Y no me malentiendan, no estoy diciendo que Dios no puede obrar en su vida. Si Él puede obrar, Él es Dios. Pero qué lindo es que usted pueda llegar a la presencia de Dios primero en reconocimiento de que usted necesita a Dios. No solamente por la sanidad, pero por lo más importante que es la salvación. Y para yo tener el beneficio de la salvación tengo que reconocer que soy pecador, que he faltado, que le he fallado y que ese pecado que he cometido ahora es una muralla que no permite que Dios opere en mi vida porque tiene que derribarse, tiene que ser destruida, derrumbada. Y el arrepentimiento tumba esa muralla. Así que yo quiero que en esta noche, antes de entregar la parte final a mi compañera, y ella de sus últimas palabras y ore, el que podamos humillarnos de corazón sincero, Señor, dame vida, dame salud, pero no para vivir para el mundo, pero para vivir para ti, para servirte, para honrarte, para ganar mi familia para ti, Señor, para honrarte cada día de mi vida. Fíjese, porque la salud es importante, pero no hay nada más importante que la salvación del alma. Porque el cuerpo vuelve a la tierra, pero el alma un día va a la eternidad. Y debemos escoger dónde queremos pasarla. Si con Cristo o en el lugar que la palabra de Dios habla, que es una vida eterna en condenación. Así que la decisión es nuestra, la decisión es tuya. Dios te bendiga, Dios te guarde y entrego la parte. Ya para despedirnos dice este texto: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto, dice, que está cercano. Amén. Como decía mi esposo, ¿verdad? La decisión la hace cada uno de nosotros, querido hermano, ¿verdad? Que nos escucha, y amigo también que nos escucha. Si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? No esperemos que sea demasiado tarde, porque después de la muerte ya nada se puede hacer, ¿verdad? Es en vida en que nosotros debemos de tomar esta decisión de acercarnos a Dios, y Él está ahí, ¿verdad? Simplemente el que nosotros estemos dispuestos a rendirle nuestra voluntad, ¿verdad? Y confesar, dice, con nuestra boca, ¿verdad? Que Jesús es Señor, que Jesús se levantó de los muertos y que Él es el único acceso al camino al cielo, el único, ¿verdad? Por el cual nosotros vamos a estar un día delante de su presencia. Y con estas palabras, ¿verdad? Vamos a hacer una oración para finalizar, pues, por el día de hoy, y siempre agradecido de todos aquellos que nos respaldan. Amén. Amén. Padre maravilloso, te damos alabamos, gracias, Señor. Soberano Dios. Gracias por la oportunidad Sí, que tú nos Padre. das, Señor bendito. Padre mío, Oh, te elevamos damos una toda la oración, gloria y la Señor, honra, de gloria, Padre. por aquellos que están necesitados, Recibe Padre, todo esta aquel que tarde, llega Señor. Aquellos que lecho, están Padre. enfermos, Señor, aquellos que están oprimidos, Sí, Padre. Señor. Aquellos, Transforma. Padre Celestial, que están Sí. necesitando un milagro, Señor Sí, bendito. el Aquel que ha milagro. puesto su confianza Tú en eres ti, Dios de lo Señor. imposible. Aquel Padre Celestial que Para ti se no ha hay determinado, imposible, Padre Señor. lindo, exaltarte y Oh, engrandecerte transforma en los su vida, órganos. Señor. Padre, Dalos te pedimos nuevos. por ellos, que sus fe no falte, Señor, en medio Levanta de la al espera, caído. Padre. Sabemos que a veces, Sana Señor, al enfermo. la respuesta que nosotros anhelamos, Sí, Padre, Señor. Quita o la aquello que tristeza, nosotros te pedimos, Señor, toda no llega tan amargura, pronto toda como melancolía, nosotros toda deseáramos, depresión, Padre.
pero ayúdanos a esperar en ti, Señor, a ser Sana de la pacientes, sangre, Señor. de los huesos. Ayúdanos, Padre maravilloso, a que podamos, Toda Señor, úlcera, todo esperar en tu cáncer. voluntad, Señor, y a tener también, Sí, Señor, Señor. esa aceptación, Señor, esa Padre gratitud, Santo, en aun el cuando nombre la de respuesta no llega, Señor, como nosotros deseáramos, Aleluya, Padre Celestial. aleluya, Que siempre haya en aleluya. nuestros Toda corazones enfermedad, todo agradecimientos, virus. Padre, cual fuera la En respuesta a el nombre de nuestras Jesús. peticiones, Señor. Que podamos Sí, mostrar en Señor, nosotros suple el pan de gratitud cada en día nuestros aquel que lo corazones, necesita. Padre. Que podamos mostrar, Aquel que está Señor, buscando siempre esa empleo. alabanza, Señor. Que nuestra fe no A mengue, nuestros Padre. hermanos Que de nuestro diferentes gozo, Señor, naciones. no termine, Padre, porque viene de tu Sí, presencia, el Señor. gozo, Señor, que es permanente, Sí, Señor. nuestros Ese hermanos gozo eterno, inmigrantes. Padre Celestial, te pedimos, En Padre, esta que tú nos nación, ayudes, guárdales. Señor. Suple Sí, las Padre, diferentes bendícelos. necesidades de tu pueblo, Señor Sí, bendito. Señor, cada anciano, Suple cada las diferentes anciana, la viuda. necesidades, soberano Dios, Que Padre. nadie pase Tú este sabes, día sin Señor, comer, Padre mío, Señor. aquel que tal vez hoy no tiene un techo, Señor. Que Aquel tú que está perrees en escaso en cada hogar, en abrigo, cada Señor. Aquel que está matrimonio. escaso en alimentos, Que Padre. haya Te paz en pedimos el por hogar. ellos, Padre Celestial, que tú te Sí, glorifiques en nuestros todo, Señor. hijos, Nuestro diario vivir, Señor, nuestros que tú padres, te glorifiques, hermanos. Padre Celestial. Te lo pedimos en el Oh, nombre de tu Señor. Hijo amado Jesucristo, a quien damos toda la gloria y toda Aleluya. la honra. Amén y amén. Amén y amén. Recuerden, el domingo próximo, un programa especial de la Mesa Redonda desde la congregación Iglesia Misionera Un Nuevo Pacto. Les esperamos. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la semana próxima. Si no nos vemos en este cuerpo, nos veremos en el cielo. Dios les bendiga.